Amén. Así que esta noche Dios les bendiga a los hermanos que están en Zoom. Qué bueno, nos reunimos y vamos a tratar la manera de avanzar. Estamos a las 7:30. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo a medida de repaso. La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Qué interesante es. Dijimos que lo que es el apóstol Pablo en los primeros versículos se enfocó en lo que es la vida ya. Vamos para el cielo, ¿verdad? ¿Cuántos van para el cielo? Amén. Amén. Pero mientras vamos al cielo, también el apóstol Pablo nos da unos tips, ¿verdad? En el versículo 6 al 11. Y llegamos prácticamente hasta el versículo 17. Podrá sentirse la palabra bastante fuerte, pero no le podemos hacer más que acomodarnos nosotros. Nos conviene. Así es que esta noche prácticamente vamos a estudiar lo que es del versículo 18 al versículo 21, creo. No sé cuánto podamos avanzar, porque la verdad, en este versículo 18 es posible que nos podamos tardar mucho, porque muchas veces lo sabemos pero no lo vivimos y tenemos que entender qué es lo que el Señor nos está hablando en esto. Así es que vamos a leer del 18 al 21. Vamos a leer en lo que es la Reina Valera. Me gusta mucho la versión Reina Valera. Dice lo que leyó hermana Leti. Dice: casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Eso es lo que el apóstol Pablo les está escribiendo del versículo 18 al versículo 21. Pero comenzando en el versículo 18, a mí me gustaría que viéramos parte de un comentario que se habla dice, la primera admonición o amonestación es a las esposas, a que sean las esposas sumisas a vuestros esposos, como conviene en el Señor. Traigo una parte que me gustaría leérselas a usted exactamente como está. Es lo que es la sumisión de la mujer en los que son deberes domésticos, un libro muy interesante. Dice: el tema de la sumisión de la mujer es especialmente delicado en nuestros tiempos. En torno a él, los creyentes occidentales nos encontramos entre la espada y la pared. Por un lado, vivimos en una sociedad poscristiana, secularizada y humanista, sujeta a fuertes influencias feministas, donde predomina la enseñanza de la igualdad de hombres y mujeres a todos los efectos. En esta sociedad nuestra se considera que la mujer, lejos de someterse a su marido, debe emanciparse de semejante idea retrógrada. Ninguno de los dos cónyuges debe someterse al otro, sino que deben resolver las cuestiones mediante el diálogo y el consenso. Por otro lado, estamos viviendo el crecimiento rápido del Islam en Occidente. Además de los gobiernos europeos parecen desvivirse por hacer amplias concesiones a los inmigrantes musulmanes. Pero nuestra sociedad no parece entender que el humanismo occidental y el Islam son ideológicamente incompatibles en sus conceptos acerca de la mujer y el matrimonio. Debemos recordar que el Corán dice explícitamente: los hombres son superiores a las mujeres a causa de las cualidades mediante las cuales Dios los ha dotado a aquellos por encima de estas. Las mujeres virtuosas son obedientes y cuidadosas, pero castigad a aquellas
en las que sospechéis rebeldía, alejadlas de vuestros lechos y azotadlas. Esta enseñanza explica por qué el islamista Yusuf Qaradawi, en su libro Lo lícito y lo lícito, publicado en el año 2000, en esos términos, el hombre es el señor indiscutible, el dueño absoluto de la familia. La mujer no puede rebelarse a su autoridad y si osa hacerlo hay que castigarla. Esta enseñanza ayuda a explicar a su vez el episodio de hace un año, cuando el imán Mohamed Kamal Mustafa, consejero de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, escribió un documento en el que dio consejos acerca de cómo hay que pegarle a las mujeres. Utilizar una vara delgada y ligera y útil para golpearla incluso de lejos. Golpearla solo en el cuerpo, en las manos, en los pies, nunca en la cara, porque se ven las cicatrices y las hematomas, los moretones. Recordar que los golpes deben hacer sufrir, oiga esto, no solo psicológicamente, no solo físicamente, sino que psicológicamente también. En medio del furor social provocado por la publicación de este texto, el imán Mustafa fue a parar a la cárcel. Salió a su defensa el imán de Valencia, Abdul Mahar Rehab. El imán Mustafa es islámicamente correcto. Pegarle a la mujer es un recurso. Así como el imán de Barcelona, Abdelaziz Hassan, el imán Mustafa se limita a referir lo que está escrito en el Corán. Si no lo hacéis, serías un hereje. En medio de esta polarización entre los feministas y machistas que promete dar lugar a mucho debate y mucha crispación en los años próximos, los creyentes bíblicos seremos acusados por los feministas de sostener conceptos tan aberrantes como los musulmanes y por los musulmanes de ser peligrosamente feministas. Necesitamos entender y definir con mucho cuidado la postura bíblica y no permitir que ésta sea identificada con ninguno de los dos extremos. Más bien, debemos entender que ambas posturas se alejan de la correcta relación entre el marido y esposa en la voluntad revelada por nuestro Dios. Creo que está claro, ¿verdad? ¿Cuál es la posición entonces en lo que nuestra sociedad está? Por un lado tenemos una corriente humanista que promueve que la mujer se debe emancipar, que no tiene que obedecerle al hombre, que la mujer es igual que el hombre, que la mujer, eso es lo que se está promoviendo. Y yo digo hasta cierto punto, parte de lo que se está hablando, es que no hemos entendido que la Biblia, y qué bueno hermano, porque estamos en este tiempo, de que la palabra de Dios tiene un balance. A la mujer no la está poniendo a un nivel debajo. El Corán, si usted ve, mire, ¿quién no va a hacer caso si le van a pegar? Y dígame usted, ¿cómo usted, siendo de esta cultura, pudiera ir allá y someterse a una persona que sabe usted que le va a pegar y el gobierno le va a decir, está en su derecho? Que tú no tienes derecho. Entonces, es una cultura demasiado machista. Es una cultura donde a la mujer se le trata como inferior. De hecho, si usted ha visto, no he viajado a ningún país de esos, pero aquí se ve de toda clase de cultura. Usted mira que el hombre va adelante y la mujer atrás. Y la mujer no tiene ni siquiera hablar. Si va a hablar, es el hombre que tiene que hablar y ella se queda callada. Es una actitud realmente que denigra mucho a la mujer. Pero por otro lado, ¿verdad? Está también la cultura que es muy feminista, de mujeres que dicen, no, al hombre no hay que hacerle caso, hay que rebelarse, eso es retrógrada. ¿Cómo podemos venir entonces a poner principios bíblicos con una mente cuando está completamente absorbida por esta cultura y que van a decir, no, eso no es así. La mujer es igual que el hombre, tiene los mismos derechos y no se discute que tenga los mismos derechos, de hecho los tiene. Pero el problema es cuando venimos a hablar de la posición de la mujer en relación bíblicamente, en ningún momento al hombre se le está dando la autoridad de denigrar a la mujer, de maltratarla, de socavarla, de hacerla sentir mal, trapear con ella el piso. En ningún momento. De hecho,
sabe que muchos predicadores dicen esto, que Dios no sacó de la cabeza a la mujer para que no estuviera arriba, y tampoco la sacó de los pies para que la pisotearan, la sacó de la costilla para que esté al lado. Entonces, el principio bíblico que vamos a ver, y esto es lo que el apóstol Pablo, si nos vamos a ese principio, yo les pudiera hacer una pregunta aquí a las hermanas, estén casadas o no. ¿Qué le parecería a usted si mañana aquí fuera islámico y que las leyes cambiaran y que definitivamente usted va a tener que aceptar porque eso es lo que está pasando? Hermano, esto no ha pasado. Esto está pasando en esta cultura islámica. Y hay mucho cristiano que ha abandonado el evangelio y hasta ahorita son islámicos. Y es la cultura que está creciendo más en Europa. Está creciendo. No digamos en todos los países árabes, es lo que predomina. ¿Te recuerdas un porcentaje cuántos son los países que tienen el Islam como primera, como religión oficial? Porque claro que estudió todo eso. Pero ¿sabe qué? Es cantidad enorme. En México hay millones de islámicos. Aquí en Estados Unidos no digamos. Pero ¿quiénes son los que están a favor de esto? Creo que la mujer que está a favor de esto, creo que le gusta que le peguen. Porque de qué otra manera. Pero el hombre, porque sí, le dan todos los derechos, la mujer no tiene derecho de hablar, pero no es bíblico. Cuando hablamos entonces de la palabra de Dios, que es el balance que existe, en ningún momento estamos hablando de que la mujer es menos que el hombre. De hecho, el comentario dice, los sufragistas han dicho que es positivamente malvado usar la palabra obedecer. En el contrato matrimonial, que yo no lo veo como contrato, sino que como un pacto, ¿verdad? Y ya les expliqué que un pacto es porque le tengo confianza a alguien. Un contrato es por desconfianza. Yo hago un contrato cuando 29% de la población mundial es islámica. Estamos hablando de países que son grandísimos, el 29% es bastante. Entonces se da cuenta cómo ha influenciado todo esto. Y hermano, si aquí nosotros estamos en esta cultura occidental, imagínense que llegue a afectar tanto. Estamos exponiendo realmente nuestras hijas a que vayan a tomar decisiones de casarse con un islámico. Y hay peligro en eso. Por eso es que estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es el contrato, la diferencia entre un contrato y un pacto. Porque cuando uno se casa, uno hace un pacto. Estamos haciendo un pacto porque te tengo confianza. Un contrato se hace porque, ¿y qué tal si te presto el dinero y no me lo pagas? ¿Verdad? Entonces, el matrimonio se debe ver como un pacto, porque se está haciendo por confianza. Yo voy a entregar mi vida, los restos de los días que me queden, a mi esposa y viceversa. Entonces, eso se hace por confianza. Pero cuando usted necesita llenar un papel es porque se casó con desconfianza. Ay, esta me va a dejar sin nada. Pues mejor llenamos un contrato. Entonces, no, el matrimonio tiene que verse como un pacto. Y si es un pacto, créame, que va a ser mucho más santo. Va a ser algo más sagrado en lo que yo tengo que invertir tiempo, invertir calidad de tiempo, porque es el producto, de ahí vienen los hijos y vienen mis generaciones. Hay mucho de por medio. Entonces, dice que el contrato matrimonial ha afirmado con mucha intensidad el servicio matrimonial en su forma actual. Obliga a la novia a hacer un voto que ella no tiene ni la intención de cumplir. Muchas veces, ¿verdad?, que se hacen los votos. Y cuando está bien enamorado, sí, los votos, en la enfermedad y en la escasez. Pero cuando vienen los problemas, entonces creo que es interesante de que cuando uno va a hacer los votos es mejor que alguien los escriba, ¿verdad? Y diga, estos son mis votos para ti, porque lo estamos haciendo conscientemente. Pero la palabra obedecer generalmente se asume como que si fuera, él es el mayordomo, él es el jefe, y yo aquí no tengo ni voz ni voto. Entonces, no es cuestión de obedecer, sino que el sometimiento del que habla el Señor es en el lado de que la protección que le da el esposo a la esposa se puede dar en la manera de que la mujer acepte estar bajo la autoridad de esa persona.
porque eso nos hace responsable ante Dios a nosotros como hombres, porque vamos a dar cuenta por nuestro matrimonio. Entonces, hay otra parte que es importante. Por ejemplo, en Colosenses 3:18 dice: los deberes sociales de la nueva vida. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Estar sujetas, ¿verdad? Es lo mismo, tener sujeción. No es eso de que, ya vengo, mi amor. ¿Y a dónde vas? No, ya vengo. No, por lo menos dime dónde vas, porque el día de mañana te llega a pasar algo, necesito saber dónde estás, a dónde te busco. No es por cuestión de que, y mire, en ese sentido, gracias a Dios con Claudia, pues años de casados, y no tenemos ese problema. Pero sí hay muchas veces que, ¿y para qué quieres que te diga? Por muchas razones, porque en primer lugar, a quien va a buscar primeramente cuando pase algo es al cónyuge, ¿verdad? Dice, una parte bien interesante dice, en Efesios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En el 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En 1 Timoteo dice, Tito 2:5, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En 1 Pedro dice, así nosotros, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y así sigue diciendo, ¿verdad? Pero sabe que estos versos confirman de que una mujer estar en sujeción a su esposo le está dando respeto. Hablamos del amor y respeto, ¿verdad? Y el respeto es el oxígeno para el hombre, para el esposo. Entonces, cuando el hombre se siente respetado, lógicamente va a amar a su esposa. Y entonces, al amar a su esposa, ¿quién va a ser beneficiada? La esposa y los hijos. Entonces, es para beneficio, pues, como conviene. Yo tengo un amigo, él 10 años, su esposa estuvo orando por él. Y sabe que él dio su testimonio, que cuando vino a conocer del Señor, ¿sabe por qué es que vino y aceptó a Jesús? Por el testimonio de su esposa. Y eso le da mucho a entender, de que él, a pesar de que sabía que estaba haciendo cosas malas, pero ella siempre le dio su lugar. Le conté a la hermana que estuvo orando muchos años por su esposo, que ponía la Biblia. Ella también pasó lo mismo, de que él llegó a conocer del Señor porque el testimonio de su esposa. O sea, tal vez nos cuesta entender, pero no es nada lo que nos está pidiendo, lo que está diciendo el apóstol Pablo en comparación a esta cultura o la del Islam. Entonces es necesario que veamos esta parte muy importante de que la mujer esté sujeta a su esposo. Y entonces ahí es donde entra lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Las casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora viene, maridos, amad a vuestras mujeres. Yo quiero que vayan a su Biblia y busquen, por favor, en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 13. Aquí está hablando el apóstol Pablo de lo que es el amor. Porque si a la mujer se le da como orden de que respete o que se sujete a su esposo, aquí está dando la orden de que amen a vuestras mujeres. Entonces, esta parte
él dice, ¿verdad? Hablando del amor. Y si hablamos del amor para los vecinos, hablamos del amor para el prójimo, hablamos de amor, mucho más, es mucho más responsabilidad entonces amar a nuestras esposas, ¿verdad? Aunque esto viene de dos lados. Estamos hablando del amor de la esposa al esposo o la esposa, el esposo a la esposa, de los dos lados. Pero si al hombre se le está dando el mandamiento de amar, podemos ver el capítulo 13, versículo 4, donde dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Creo que ahí quedamos en eso. Entonces, se da cuenta las características que está diciendo. Si nosotros realmente como esposos pudiéramos quitar eso donde dice el amor y nos ponemos nosotros en el lugar, diría entonces, Jonathan es sufrido, Jonathan es benigno, Jonathan no tiene envidia, Jonathan no es jactancioso, no se envanece. Y usted póngale su nombre, va a ver que es más personal. Porque cuando nosotros queremos respeto y sujeción, es porque nosotros estamos haciendo nuestra parte. Por eso es que en amor y respeto, estudiando, ¿verdad? Que hay un ciclo alienante, donde dice, no me ama, no lo respeto. No me respeta, no lo amo. Y comienza la cosa de nunca acabar. Entonces, estas partes son importantes y por eso el apóstol Pablo comienza donde dice que las mujeres estén sujetas a sus esposos, o sea, respetarlos como conviene al Señor, pero al hombre le dice, maridos, amad. Cuando dice amar es imperativo, no se lo está dando como sugerencia. No le está diciendo, si se porta bien, ámala. No, ámela, porque esa es nuestra responsabilidad. Y estudiamos esto precisamente porque a la mujer se le hace mucho más fácil amar. La mujer por naturaleza ama. La mujer es mucho más fácil para poder amar. Eso está en ella. Para el hombre no es tanto. El hombre es muy difícil. Para que nos conectemos nuestras emociones, Dios nos hizo diferentes. Pero somos el complemento perfecto para tener una buena relación, para tener una buena pareja. No estamos hablando de un matrimonio perfecto, pero sí estamos hablando de un matrimonio que sea feliz. Sí se puede hacer, siempre y cuando nosotros entendamos cómo Dios nos hizo y qué es lo que nosotros tenemos que poner para colaborar y cooperar en la relación. Entonces, si el hombre ama a la mujer es mucho más fácil que pueda respetar a su esposo y aceptar la autoridad que Dios le ha delegado. El hecho de que la mujer acepte la autoridad de su esposo es porque le conviene. Le conviene que ese hombre la proteja, le conviene que ese hombre saque el pecho por la familia. Entonces, por eso es que hay volvemos a la cultura occidental donde tanta mujer feminista de que denigran y la sociedad está hablando, hermano, muchas veces nosotros en las iglesias estamos escuchando barbaridad y media que este principio para ellos es obsoleto, pero funciona. Y muchas mujeres desde el altar pueden decir, esos hombres machistas, y usted puede escuchar mensajes que lo único que están poniéndole a la mujer, echándole, como decir, ¿para qué se va a someter a ese hombre? Yo le puedo decir, y hay hombres que les gusta la mala vida, que yo he visto hombres que escuchando Paquita la del barrio. Ese es un clásico ejemplo de lo que es una mujer que no tiene ni siquiera conocimiento de lo que vale el hecho de tener un hombre a su lado. ¿Qué es eso de rata de dos patas?
Vea, es interesante cómo la gente y va y paga cantidades de dinero por estar en un concierto, escuchando que le estén diciendo esas barbaridades. No podemos entonces pretender tener una cultura aquí con el estándar que Dios quiere que tengamos, si nosotros mismos estamos fomentando el machismo en las iglesias y el feminismo también. Y sabe que nuestros países han sido influenciados mucho por muchas de esas tradiciones, esas culturas, que el hombre es machista. En los países de nosotros, en los pueblos, todavía se dice, bueno, el hombre es de su casa, o la mujer es de su casa. El hombre saliendo de aquí puede hacer lo que quiera. Y yo soy la catedral y aquí es la capillita. Y muchas veces las mismas madres están haciendo hijos machistas. Y al mismo tiempo la mujer está siendo sumisa, pero en un sentido completamente diferente, no lo que bíblicamente la palabra de Dios nos manda. Bueno, no podemos aceptar que venga una persona que ni siquiera tenga temor de Dios a influenciar en lo que realmente la palabra de Dios dice. Yo acepto que la sujeción. Por eso cuando uno da consejería, lo que primero le tiene que decir, usted ya aceptó a Jesús como su Salvador. Si le dice que no, entonces no puedo, porque usted va a querer que le dé una criada. Ella que se someta a usted. Es que no se somete a mí. ¿Y usted a quién se va a someter? Porque hay un orden bíblico. La Biblia dice que así como la iglesia está sometida a Cristo, pero si el hombre no está sometido a nadie, entonces no hay un principio bíblico que seguir. Por eso es que es interesante que entendamos cuál es la posición. Cristo la cabeza, ¿verdad? Después está la iglesia o el hombre. Y luego están los hijos. ¿Por qué? Es que no falla. Mire, para criar a los hijos tienen que estar, los padres tienen que hablar solos y decir qué es lo que está permitido, qué es lo que no. Y eso se va a dar cuenta usted. Por ejemplo, muchas veces el hijo quiere alguna cosa y va, mami, ¿me compras esto? No. Y va con papi, ay, papito lindo, que mira, que no sé qué, no sé cuánto. Y viene el padre, le compra las cosas y después le dice, ¿por qué se lo compraste? Yo le dije que no. Entonces no están de acuerdo. Por eso es que el muchacho no sabe dónde está la autoridad. Tiene que hablar usted. Tiene que decir qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite. Viene conmigo y le digo, ¿qué dijo su mamá? Que preguntara. Bueno, entonces no. Porque si no le pregunta, no le va a decir tampoco. Y eso acarrea problemas. Porque el día de mañana, por los muchachos, es que hay mucho problema, mucha discusión. Y tal vez como parejas también. Pero cuando es cuestión de la autoridad con los muchachos, no le quite la autoridad al hombre, ni le quite la autoridad a la mujer. Porque los dos tienen la misma autoridad. Si no está uno, está el otro, pero va a estar en la misma página. Yo le digo porque los muchachos son bien listos. Ellos van con el que va a ser más condescendiente. Ay, sí, pobrecita, es que me robó. Mi niña, o comprar lo que quiera. Y la mamá también dijo, no le compres. Bueno, papá dijo, no le compres, y la mamá a comprarle las cosas. Entonces, sí se da cuenta cómo esta parte bíblicamente el Señor quiere, entonces, a través de estos versículos, quiere que nosotros tengamos iglesias equilibradas. De eso hay un chiste, y esto Claudia lo sabe contar mucho mejor que yo, de lo del caballo y el pollo. ¿Ha escuchado usted eso? A ver, Claudia. Bueno, no quiere Claudia, pero yo lo voy a contar como me lo sé. Yo no soy bueno para dar detalles. Pero la cosa es que en un pueblo el rey dijo, vamos a ir a entregar pollos y caballos. Sí, ¿verdad? Ya ve, por eso le digo que yo no soy seguro para eso. A ver, Claudia. So, el rey quería saber que quién mandaba en su reinado, si las esposas o los esposos mandaban. Entonces le dijo a su criado, ve, agarra una carreta llena de pollos y llévate todos los caballos que hay en mis establos.
Y ve casa por casa y toca y pregúntale, Señor, aquí, pregúntale al esposo y le dice, ¿aquí quién manda, su esposa o usted? Y si él dice que la esposa, dale un pollo. Y si dice que él manda, dale un caballo. Entonces fue por todo el reinado, ya casi se terminaba la carreta de pollos. Y llegó a una casa y tocó y el señor salió bien macho, el señor dice, sí, ¿en qué le ayudo? Y el siervo le dice, el rey quiere saber quién manda en su casa, gana su esposa o manda su esposa o manda usted. Y dice el señor, dice, pues yo mando en mi casa. Ah, qué bueno, dice el siervo, entonces escoge un caballo. Dice, bueno, entonces yo creo que me gusta el negro. Y de dentro se oye, no, mi hijo, creo que te mirarías mucho mejor en el caballo blanco. Y el señor dice, pues quiero el blanco. Pollo para usted. ¿Qué nos toca, hermanos? Pollo, rostizado. Mire, es una ilustración para que se dé cuenta. ¿Por qué es que muchas veces está así? Es porque no se ha dado el lugar que Dios quiere que esté bíblicamente. Porque no hemos entendido que nos beneficia a nosotros como iglesia estar en el orden bíblico. Sería antibíblico venir a predicar y decirles, no es que la mujer es igual que el hombre y la mujer, claro, pero estamos hablando de dos cosas completamente diferentes en cuestión de capacidades. Mis respetos para las hermanas. En cuestión de otras cosas, pero en cuestión de liderazgo, Dios le ha delegado al hombre el hecho que sea el sacerdote de la casa. Le ha dado esa gran responsabilidad. Sí, se ve como derecho, pero también es una gran responsabilidad. Porque un día ante Dios vamos a presentar y vamos a dar cuentas de nuestra relación, de nuestro hogar. Entonces es importante que nosotros como hombres nos levantemos y que no es cuestión de exigir derechos, ¿verdad? Queremos liberación. No se trata de eso, sino que lo que bíblicamente nos dice, y eso a los jóvenes es bueno enseñarles. Claudia lo hace y le dice, ustedes son los responsables de prepararse, de capacitarse, de tener una carrera, porque el día de mañana ustedes van a tener una familia que mantener. No podemos decir, ay, bueno, que mi mujer me mantenga. No. Entonces, estamos mal. Por eso, ve que los principios no funcionan. Entonces, tenemos que entender de que el apóstol Pablo le está diciendo a la mujer, como conviene en el Señor, pero al hombre le dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Aquí no entra lo que dice el Islam. Y si se revela, castígala. Imagínense que, ¿por qué no vino, hermana? Ay, es que mi esposo me tenía castigado. Les da risa, pero imagínense, hay situaciones donde es así. Entonces, el apóstol Pablo nos está dando una palabra como un balance para que nos demos cuenta de que la sociedad, hermano, por eso es que está colapsando, porque no está siguiendo principios bíblicos. Tenemos que respetar los principios bíblicos. Tenemos que entonces aceptar esto porque nos conviene. Y parte de los comentarios que tenemos dice, aquí la parte ética de la carta se torna más y más práctica. Pablo se vuelve a cómo trabaja el cristianismo en la relación a la vida y al vivir diario. La ética cristiana es la ética de obligación recíproca. Los deberes nunca están solamente de un solo lado. Los esposos tienen una responsabilidad tan grande como las esposas. Los padres tienen una responsabilidad tan grande como los hijos. Los amos tienen responsabilidad lo mismo que los esclavos. Bajo la ley judía, la mujer era la posesión de su esposo, así como lo era su casa o su rebaño. Ella no tenía ningún derecho legal, ella no tenía ningún derecho de iniciar el divorcio. En la sociedad griega, una mujer respetable vivía una vida de total reclusión, pero el esposo podía salir y hacer tanto como él quisiera. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo, que yo me recuerdo, en mis tiempos yo miraba a los viejitos no, ni siquiera le decían, vengo, nada, esas salían y no daban cuenta de nada. Me imagino que usted se dio cuenta que así era la cultura. Pero
es porque también estos principios se han manejado durante mucho tiempo. Lo mismo era una realidad en ese mundo antiguo para los niños. El ejemplo supremo era la patria potestad romana, la ley del poder de los padres. Bajo esta, el padre podía hacer con su hijo como él quisiera. Él aún podía vender a su hijo como esclavo o hacerlo trabajar en su hacienda como un trabajador más. Él podía condenar a su hijo a muerte y ejecutarlo. Miren cómo está esta cultura. La patria potestad, y si usted va a los países latinos, ahorita está cambiando mucho por los derechos humanos, pero el padre nadie le podía decir qué es lo que tenía que hacer con su hijo. Y a veces eran muy rigurosos, eran extremadamente muy crueles con los niños. Y yo le digo porque varias veces a mí me sonaron por gusto. Entonces, a veces que uno se gana sus hinchazos, ¿verdad? Pero había veces que injustamente, y es cuando duele más. Entonces, esto también puede ser que se aleje y muchas veces no hay un balance de cómo criar a los niños, no hay un balance de cómo educarlos, sino que porque estoy enojado me desquito con el muchacho. ¿Y cómo va un niño a soportar un puñetazo de un hombre ya grande? Por eso es que él está diciendo, al 20 le dice a los hijos, ahí ponen atención muchachos aquí, ¿ok? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto le agrada al Señor. ¿Oyeron? Hay que obedecer a los padres en todo. Y no tienen por qué dar explicaciones. Porque tampoco cuando vienen los biles le están dando explicaciones de dónde van a sacar el dinero. O sea que si tienen responsabilidad, tienen derechos. Hay que obedecer a los padres en todo, porque eso le agrada al Señor. Ahora, a los padres también les está diciendo, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que el padre no tiene, porque ese padre no tiene, pero lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque yo digo. O ya, a veces que se exasperan los muchachos, que ya se desaniman, como dice la palabra. Y puede ser el momento cuando el muchacho se frustra tanto y dice, no, yo cuando más cumpla los 18 años, yo me voy de la casa. Es que ya me tienen mi papá y mi mamá una cantaleta todos los días. ¿Qué hiciste esto? ¿Qué hiciste lo otro? Porque hay padres que exageran. Ahora, tiene que haber disciplina. Eso es parte de disciplinar a los hijos. Eso es parte de prepararlos porque el día de mañana van a tener su casa, ¿sí o no? Pero tampoco de exasperarlos o de irritarlos. Muchas veces sabemos que son nuestros hijos, podemos decir las cosas que les hieren o que hieren sus emociones, sus sentimientos. Tenemos que tener cuidado entonces. Y bueno, eso es lo que está hablando aquí el comentario, ¿verdad? La mayoría de estas cosas se aplicaban. En el verso 22 dice, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque en ese tiempo, en esa cultura, había mucho esclavo. Había personas que eran amos y otros que eran esclavos. Y no es como lo estamos viendo ahora. Antes, si por ejemplo, yo adquiría una deuda y no la podía pagar, al que yo le debía, podía venir y agarrar a mis hijos para hacer los esclavos de él y pagarse la deuda. Se recuerda de uno de los dos deudores que menciona esto, que se iba a llevar a sus hijos el pago. También vemos la historia de Onésimo y Filemón, que Onésimo era esclavo y había huido. Eso lo vamos a ver después. Pero eso es parte de que ya no vemos ahorita amos ni tampoco esclavos. Pero hermanos, muchas veces nos volvemos tanto como que si fuéramos amos, ¿verdad? Y otros en posición de esclavos. Ya eso no existe. ¿Por qué? Porque estaba mencionando de que, me imagino que cuando llegaba el amo se ponía a trabajar bien rápido, y bien pasaba el amo, porque siempre ha habido gente así. ¿De qué manera lo podemos aplicar a nosotros? Cuando usted está trabajando en una fábrica y está el dueño, ¡ay no! Pero ni bien se va el dueño. Podemos ver todavía esto. Y hermano, lo que está dando es un mal testimonio.
El apóstol Pablo lo que está diciendo es que nosotros hagamos las cosas como para el Señor. Si vamos a hacer algo, hagámoslo como para Dios. Si usted tiene su trabajo, hágalo como para Dios. Esté o no esté su jefe. Porque cuando llegue y vea el trabajo, diga, wow, esta persona no necesito estar viendo yo ahí para que la haga. Y cuando viene la promoción o viene una nueva posición, ¿a quién van a poner? A la persona que está haciendo las cosas como para el Señor. Claro que le están pagando, pero muchas veces como cristianos no hemos entendido nosotros que cuando hagamos algo lo hagamos como para Dios. Tenemos que hacerlo con excelencia, porque eso va a decir mucho de nosotros, cómo somos como cristianos. La mayoría de estas cosas se aplicaban a los esclavos. Los esclavos eran una cosa a los ojos de la ley. No había nada parecido a un código de condiciones de trabajo. Él no tenía el derecho aún para contraer matrimonio. De nuevo, todos los derechos pertenecían a un solo candidato, el amo, y nada para el esclavo. La ética cristiana es la de una obligación mutua. La esposa debe estar sometida al esposo, pero también el esposo debe amar a su esposa y tratarla con todo tipo de amabilidad. El matrimonio es una sociedad. Los esposos deben de servirse el uno al otro y poner al otro primero. Los hijos deben respetar a los padres, pero siempre hay un problema en la relación de padres e hijos. Si el padre es muy consentidor, el hijo crecerá sin disciplina y no estará capacitado para enfrentar la vida. Pero también está el peligro contrario. Entre más concienzudo que sea el padre, más posible es que él va a estar todo el tiempo corrigiendo y regañando al niño, simplemente porque él quiere que el niño esté bien. Pero esto siempre está sobre él. El niño puede llegar a desanimarse. El deber de los padres es un balance entre disciplina y alentar a los hijos. Lo que estaba diciendo, ¿verdad? No podemos exasperar a los muchachos, no podemos exasperar a los hijos, porque el día de mañana se van a desanimar. Y en vez de lograr motivarlos, lo que vamos a hacer es que los muchachos se desaniman. Y a veces están deseando irse de la casa. Y no es lo mejor que pueden hacer, especialmente en este tiempo. Ahora, pasando al versículo 22 al 25 de lo que leímos, lo que dice, esta sección es la relación entre el esclavo y el amo. Es más extensa de las otras dos. Su extensión puede deberse a la larga conversación de Pablo pudo haber tenido con Onésimo, el cual fue enviado más tarde a su amo Filemón. Onésimo era esclavo y Onésimo había huido de su amo. No se dan las indicaciones que fue lo que le hizo Filemón, pero él se fue. Y usted sabía, no sé si ha leído, pero las leyes, cuando el esclavo se iba, él podía ir de cualquier lado, ir a recuperar al esclavo y castigarlo como él quisiera. La ley no le podía hacer nada. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está hablando, porque el apóstol Pablo se lo manda a Filemón. El esclavo o empleado en nuestros días debe ser un trabajador concienzudo. El cristiano lo debe haber convertido en un esclavo mejor y más eficiente. El cristianismo nunca ofrece en este mundo el escapar de trabajar duramente. Este hace trabajar al hombre aún más duro, le da la capacidad de resolver situaciones difíciles más eficientemente. El empleado debe de trabajar solamente, no debe trabajar solamente cuando el ojo del empleador está sobre él. Él debe de recordar que recibirá su herencia. En los tiempos antiguos el esclavo no podía tener ninguna posesión, pero su recompensa era la promesa de una herencia eterna en los cielos. Él tiene que recordar que vendrá el tiempo donde se hará un balance de la cuenta, cuando las cosas malas sean castigadas y la diligencia fiel tenga su recompensa. ¿Cómo puede hacerse esto? El trabajador tiene que hacerlo todo como si lo estuviera haciendo para Cristo. Trabajamos de forma que cada tarea de la que podamos ofrecer a Cristo. Todo el trabajo es hecho para Dios, de forma que el mundo pueda continuar y sus hombres y mujeres tengan lo que necesitan para la vida y para vivir. Este está bastante condensado, este comentario. Pero una de las cosas que podemos ver
es de que en ningún momento, ahorita la esclavitud, como le digo, ya no existe, pero en este tiempo, cuando el apóstol Pablo estaba dando estas indicaciones, era porque tanto el amo no podía abusar del esclavo, para que sean conscientes, porque es muy posible que en la congregación estaba sentado el esclavo y estaba sentado el amo también. Imagínense a qué Dios estábamos sirviendo entonces, si era un Dios malo. Yo estaba viendo una película referente a eso, donde los esclavos tenían sus iglesias, donde eran solo esclavos, y las otras personas tenían su iglesia para aquel Dios estaban completamente diferente, ¿verdad? Entonces esto trae un balance, porque últimamente y en nuestros tiempos ya no hay la esclavitud, pero todavía hay trabajadores. ¿Cuánta gente abusa de la autoridad? Y muchas veces cuando están en posición de autoridad abusan de los trabajadores. Nunca se les ha recordado que el día de mañana que pierdan su trabajo, ¿cómo les va a ir? Entonces el apóstol Pablo está diciéndonos a nosotros como cristianos que si vamos a hacer algo, porque tenemos que hacer el trabajo para el Señor también. Y tenemos que hacerlo no para que la gente nos aplauda y que diga, wow, que este hermano cómo trabaja. No, no, no. Hagámoslo para el Señor. Es muy posible que nadie nos reconozca porque estamos detrás que nadie mira lo que estamos haciendo. Pero ¿sabe qué? El Señor sí lo ve. Y todo eso va a tener su recompensa. O sea, trabajemos entonces y hagamos las cosas como para Dios. No hagamos las cosas de mala gana. No hagamos las cosas para que digan, para que... No, hagámoslo para el Señor. Y eso tiene recompensa. Creo que este es bastante claro. Entramos al capítulo 4 ya. Y no sé si podamos terminar ahora, aunque tiene muchas citas esto. Pero prácticamente ya estamos por terminar este libro de Colosenses. Casi lo que nos habla ahí a nosotros es la despedida, ¿verdad? Dice, con la continuación de lo que estamos estudiando, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Número 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo con nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para lo que manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera. Es lo que estaba predicando la semana pasada, ¿verdad? Que es bueno que entendamos que la gente necesita ver cristianos de ahí de la puerta para allá. Dice, andad sabiamente como los de afuera, para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca que a vosotros se refiere, conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, se recuerda que en Hechos vimos que Aristarco estaba en Tesalonicenses y estaban abusando porque estaban en su casa. Pues este es el mismo Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de los cuales habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión. Está diciendo que Bernabé y este Jesús, el justo, eran los únicos que tenían la circuncisión. Entonces, están diciendo, ¿verdad? Del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras. ¿Quién fue Epafras? ¿Se recuerda? ¿Ya lo leímos? Estuvimos hablando de que él fue el que hizo
el fundador de la iglesia. Pero ¿qué está diciendo, verdad? El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio, de quien tiene gran solicitud por vosotros y por los que estáis en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Se acuerda que le estaba diciendo que habían 3 ciudades que estaban juntas? La iglesia de Colosas, la iglesia de Hierápolis y la iglesia de la Odisea. Entonces, él estaba diciéndoles, porque ya no iba a ir. Él estaba encarcelado, él sabía perfectamente de que ya no podía ir a visitarlos, pero por eso el saludo se hace extenso aquí. Y los que están en Hierápolis, os saluda Lucas, el médico amado, escritor del Evangelio de San Lucas y también el libro de Hechos. Y Demas, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea leída la de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mirad que cumple el ministerio que recibisteis en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Ahí termina la carta. El apóstol Pablo está diciendo muchas cosas aquí que nos dan a entender que un trabajo necesita un equipo. Se necesita un equipo para hacer algo. Él está dándole crédito a todas las personas que han trabajado con él. Le está dando crédito a los que han ayudado en las prisiones, los que les han ayudado, como el Lucas, que fue el escritor, que él, vemos en el libro de Hechos, vemos con qué lujo de detalles Lucas describe los hechos, lo que Pablo hacía durante los viajes misioneros. Entonces, hermano, creo que este es un libro esta carta de Colosas o Colosenses nos ayuda a entender qué principios podemos entender como cristianos. Abarca en todos los aspectos, tanto como principios teológicos, escatológicamente hablando, como también defender nuestra fe, mantenernos entonces hasta la unión familiar y ver el balance que hay entre lo que es el conocer de Dios y que la cultura no influencia en nosotros. Realmente ahorita, hermano, con tanto movimiento que está pasando en la sociedad, es muy difícil si nosotros no hacemos no hacemos de estas enseñanzas para nuestra iglesia. Es muy posible que nos deslicemos un poquito y comencemos a hacer tanta cosa que a Dios no le agrada. La verdad que nos conviene someternos al Señor. No sé si hay algún comentario. Ya vamos a terminar. ¿Alguna pregunta? Uno por uno. Usted dijo de que, yo creo que lo vine esa vez, pero Epafras. ¿Fundó qué? La iglesia. La iglesia de Colosas. Él fue el que fundó la iglesia. El apóstol Pablo nunca fue ahí. Él fue el fundador de la iglesia de Colosas. Él lo conoció pero él comenzó la iglesia en Colosas. Así es que yo no sé de aquí, hermano, cuántas personas, usted puede decir, pues somos pocos los que venimos, pero de la iglesia, ¿quién podrá ser el día de mañana que va a decir, yo comienzo una iglesia, levanto algo? El Señor puede hacer con nosotros muchas cosas. O sea que no nos subestimemos de que si aprendemos esto, que es necesario que también lo demos a otros. Por eso es importante aprender para que podamos instruir a otros. De los hermanos que están en Zoom, ¿alguna pregunta? No. Okay. Está claro. Más claro que la iglesia en el pueblo. Difícil someterse. Sí, ¿verdad? ¿Sí lo entendiste? Eso es lo único difícil, someterse, como dice la hermana. Sí, ¿verdad? Pero sí se puede. Y que se sometan ellos a nosotros también. Ahí no, muy. Bueno, no creo que vaya a pasar. Pero de todas maneras, creo que hemos aprendido, ¿verdad? Este libro de que Dios a través del apóstol Pablo nos está dando un balance entre lo que es cuidar a nuestros
nuestras esposas, nuestros esposos, que seamos cristianos, que la gente vea que realmente aquí en el Evangelio se respeta a la mujer, se le da un lugar de honor, no se le denigrarlo, y que también el hombre aplaque su machismo y que podamos ser de bendición unos a otros, como es digno en el Señor, dice él. Yo nada más es un comentario, yo sé que ahora somos cristianos, la mayoría acá, pero sí yo tuve por años, hermano, a mí se me hizo bien difícil ver a Dios como un Dios de amor, porque yo lo comparaba con mi papá, porque mi papá fue bien Estricto. No es tan, bueno, estricto, pero también, como usted dijo anteriormente, que él no pegaba con lo que fuera y como hasta sacar, se puede decir, el enojo, siempre, ¿verdad? Pero, entonces, cuando yo tenía el concepto, veía el concepto de que Dios era una persona que en cuanto veía que algo yo hacía, y ya, va con la vara, o ya me va a matar, o ya va a hacer esto. O sea que era un miedo, yo no le tenía respeto al Señor, era más miedo porque yo lo asociaba con lo que había experimentado con mi padre. Y fue bien difícil, hermano, difícil quitarme esa imagen de Dios, bien difícil. Y si se da cuenta, volviendo a la palabra, ¿verdad? Es precisamente eso lo que afecta, porque el padre, que es muy malo, castigador, y el hijo va a tener un concepto de Dios, porque le dicen, nuestro Padre Dios, y así, pero si era como él, va a tener el concepto. Es muy difícil asociar un padre cariñoso, como Dios lo es, porque Dios es amoroso, cuando yo he tenido la figura de un padre que ha abusado. Entonces, por eso es que esta palabra nos tiene que ayudar a que así como Dios nos ama, también sí nos corrige, nos disciplina, pero lo hace para nuestro bien. Entonces nosotros como padres también tenemos que tener el mismo principio, porque acuérdese, lo que usted está diciendo, hermana Eugenia, no es nada fuera de lo común. Es lo que mucha gente ha visto, y ha visto, por ejemplo, si han tenido en su casa un padre que que golpea, que llega borracho y llega golpeando a medio mundo, y la mamá seguido está con moretones, eso es traumante para el niño. Entonces llega el momento cuando va a afectar espiritualmente hablando, asociar ese padre, ya en mi vida personal como cristiano, asociar la figura de un padre. Es muy difícil. Imagínense cuando un padre ha abandonado a su familia. ¿Qué es lo que va a decir? Bueno, ni le puedo pedir a Dios, porque si así como mi padre, cuando sabía que más lo necesitábamos, se fue. ¿Verdad que se asocia? Entonces, por eso es que nosotros, el apóstol Pablo está dando la palabra, porque va a afectar a la familia, va a afectar a los muchachos. Vamos a marcar una generación que si no tenemos el balance en la palabra, vamos a dañar estas generaciones que vienen. ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Entonces, a una niña, no le hagas caso. Si te pega, pégale tú también. Entonces, bíblicamente no es así. Lo que la Biblia dice entonces es que si estamos hablando la palabra, esta palabra va a ser como un referee, va a ser una palabra que nos va a guiar para que la muchachita sepa escoger el día que va a tener un novio para casarse, que tenga un concepto bíblico que esté de acuerdo a la palabra, para decir, yo no quiero un hombre que me pegue, pero también quiero un mandilón en la casa. ¿Verdad que un balance? Y por eso tenemos que, lo que hemos pasado por eso, y no solamente el padre, que sea una madrastra, lo que sea, ¿verdad? Que nos estuvo creando, tenemos que perdonar, pedir perdón, perdonar si se puede, a la persona si no, ¿verdad? Con el Señor, perdonar, porque la palabra dice que somos nuevas criaturas, es aquí todo hecho nuevo, no tenemos, y yo he conocido a muchas personas cristianas, hermano, que dicen, no, pues que es mucho en mi vieja, no sé qué, pero entonces ¿dónde está el cambio? Tiene que haber un cambio, ¿verdad? No podemos seguir con lo mismo. No, definitivamente siempre hay margen para mejorar, siempre hay margen para ser mejores. Y muchos de los que se casan no siendo cristianos, muchas veces ni siquiera fueron a recibir consejería prematrimonial. Hermano, yo esto lo he dado, y su hermano, por ejemplo, es el material que está usando, muy equilibrado,
porque yo no voy a casar a una persona que no haya recibido consejería prematrimonial, porque son muchos los dolores de cabeza, que el día de mañana no saben en qué se están metiendo. Entonces yo no le quiero entregar una esclava a alguien, ni tampoco quiero entregarle un mandilón a alguien. Yo quiero que sepan cuál es su compromiso en la iglesia, qué es lo que se espera de la sociedad. Y miren qué hermoso, ya acaba de nacer un niño de una parejita que yo casé, que le di un consejo prematrimonial y están muy hermosos. Y sabe que ella venía de un principio así. Cuando llegamos a eso, a lo que decir de que la mujer se someta, no creaba. Pegó el grito al cielo y como cuando le echan sal al caracol, porque ella era de esas personas así, porque ella viene de una cultura de matriarcado. Su abuelita está sola, la bisabuela está sola y la mamá sola. Entonces, crea o no le crea, esa es una mujer que ha crecido sola, criada por la mamá. Es una mujer que sí es mucho más fuerte, pero porque la vida la ha enseñado así. Pero en el fondo esa mujer está deseando a alguien que la proteja, alguien que la cuide. Y entonces, ahorita no vamos a entender mucho más. ¿Por qué entonces es que la muchacha va a buscar a alguien como la figura de su papá? Inconscientemente lo va a hacer. Así es que es una gran responsabilidad de padres que tenemos de dar esta seguridad tanto al niño como a la niña, porque tenemos un compromiso ante Dios. Esta sociedad, si nosotros como cristianos no hacemos nada, el día de mañana van a andar nuestros hijos que no saben ni de dónde pertenecen. Amén. Entonces, tenemos una agenda sobre nosotros que está influenciando mucho, y que los valores del hombre y la mujer ya no se saben, están de por medio. Entonces no podemos, esa cultura está haciendo pedazos lo que es la Biblia. Y si usted va a hablar principios bíblicos, lo que primero le dice, este libro ya está anticuado. Pero ¿sabe qué? Funciona. Porque cuando esto se hace, se le da el valor a la mujer y también el respeto y la autoridad al hombre. Entonces es un complemento. Y se puede decir que el matrimonio se hace fuerte, se hace sólido, porque es una sola, es un solo. El hombre protege a su familia, la esposa está haciendo su parte y los hijos están viendo un buen ejemplo. Y el día de mañana van a tomar buenas decisiones y la sociedad se va a levantar. Claudia decía un principio hace un tiempo que la sociedad, a cómo va, ¿sabe por qué se está bajando? Porque la mujer no está enseñando. La que marca la diferencia en una sociedad es la mujer. Generalmente el hombre sale a trabajar y ¿quién se queda aquí cuidando a los muchachos? ¿Verdad? Entonces la mujer, y esto puede hablar un poco Claudia, porque tú estudiaste de esto. ¿Qué tanto influencia la mujer en él? La palabra es bien clara cuando nos dice a las mujeres que nosotros seamos maestras de las más jóvenes. Sí. Nos dice que les enseñemos cómo amar a sus esposos y cómo cuidar de sus hijos. So, la palabra nos está dando a nosotros a una autoridad que es de fuerza, porque usted puede marcar, cuando lo estamos leyendo aquí donde dice que los padres no exasperezcan a nuestros hijos. Muchas veces nosotros como madres, especialmente las mamás, tenemos la tendencia de estar encima de nuestros muchachos y parecemos una gotita cayendo. Y llegamos al punto de que nuestros muchachos pueden explotar y hacer decisiones ilógicas o que por impulsively, porque nosotros los hemos llegado a ese punto. Como mujeres, el esposo tiene la autoridad de cuidar de nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros hogares, de cuidar de nuestros hijos. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Tenemos que tener el tacto de cómo hablar. En el punto de los niños, de los muchachos, a veces nosotros estamos comparando a nuestros muchachos con otros. Les digo, ¿por qué no puedes tener los grados de aquel? ¿Por qué no puedes hacer así como este otro? Entonces lo que hacemos ahí es que causamos una rebeldía en nuestros muchachos. Yo les digo por experiencia, porque a mí mi papá me decía algo a cada ratito y mi mamá también. Y lo que ellos me decían que iba a terminar, o que me metía en problemas por algo que ellos decían que yo estaba haciendo y yo no lo estaba haciendo, pero llegué al punto de decir, bueno, si me van a estar regañando porque estoy haciendo esto y no lo estoy haciendo, pues mejor lo hago.
para que tengan la razón de por qué regañarme. Entonces tenemos que tener cuidado en el modo de no dañar los sentimientos de nuestros muchachos. Sí tenemos que darles disciplina. No se les puede dar, la palabra dice que el hijo consentido es vergüenza de su madre. ¿Qué hizo? Tenemos que ser, sí, tener disciplina, pero al mismo tiempo no ser tan rígidos donde le quitemos el oxígeno a nuestros muchachos también. ¿Van a hacer errores? ¿Cuántos de ustedes no lo hizo? Yo creo que todos hicimos nuestros errores, aunque nuestras mamás a veces estaban encima de nosotros. Entonces tenemos que darles el espacio para que ellos vivan, pero al mismo tiempo tener la sabiduría de que mantengamos esas relaciones con ellos. Porque muchas veces somos tan rígidos que los muchachos cierran las puertas y usted está hablando y dándole el consejo, pero ellos están que no están oyendo lo que usted está diciendo. Así que sea flexible en ciertas cosas para oír lo que ellos están diciendo. Usted es su mamá, usted es su papá, pero a veces que va a tener que decir, ok, en este tiempo soy tu amigo. Y cuéntale. Y decirles de un solo, este espacio, tú me puedes decir lo que tú quieres decir y no voy a juzgar, no voy a tirar el grito del cielo, voy a ser understanding, que a veces es duro cuando le están diciendo las cosas que ellos están experimentando y uno quisiera decir, pero si lo haces así, vamos a arreglar el problema. Dejarlo que ellos mismos, usted oiga, aconseje, pero no les dé la respuesta. Lo que ellos tienen que aprender a cómo llegar a solucionar sus problemas con el entendimiento, pero con la guianza de ustedes. Pero si usted ellos llegan a decirle, fíjate que estoy pasando este problema en la escuela, y un solo le cierra la puerta corrigiéndoles o alzando la voz, usted cerró la puerta y ese muchacho no le va a volver a contar las cosas. Entonces, seamos flexibles en ciertas áreas, traiga la palabra en todo lo que usted dice y en este tiempo, ámelos. Ámelos. Amén. O sea que si se da cuenta, no se trata de que cuando el apóstol Pablo habla de las mujeres y de los hombres, no está hablando de que la mujer está en un segundo plano. La mujer, créame que la mujer es pero muy suficiente, muy suficiente. Y hemos visto mujeres que han sobresalido. De hecho, en el gobierno usted mira mujeres que están en posiciones de jerarquía alta, porque la mujer es inteligente. En ningún momento el hecho de que la mujer ceda la autoridad, ¿verdad?, de que acepte al hombre como figura de la casa, no le quita nada. Yo se lo puedo decir porque Claudia, yo le he dicho muchas veces y ahora ya lo puedo decir, pero antes se enojaba porque yo le decía, pero si tú no me necesitas a mí, ella es más que suficiente para... Usted la ha visto, ¿verdad? Tanto de eso ustedes la conocen. Pero en el hecho del matrimonio yo no tengo problema con eso, porque ella sabe cuál es su posición, cuál es mi posición, y yo nunca le he estado demandando a ella tampoco. O sea que esto es voluntariamente porque nos conviene. Porque nos conviene. Entonces, el día de mañana, si usted tiene la oportunidad, porque usted puede decir, bueno, pues yo no estoy ni casada, sí, pero el día que va a decidir tiene que hacer una buena decisión porque ya tiene la palabra. Y también va a aconsejar a otros, porque es posible que de repente venga una persona a pedirle un consejo. Entonces, usted de acuerdo a la palabra, miren esto es lo que dice la palabra. Estamos en una sociedad tan corrupta, está una sociedad tan desbalanceada que tenemos que nosotros como cristianos marcar la pauta del balance, es decir, en un momento. No podemos entrar en esa posición de subestimar a la mujer, pero no podemos entrar en una posición donde el feminismo quite los valores del hombre y que el hombre lo estén viendo como nada. Bíblicamente no es así. Entonces tenemos que volver a los principios bíblicos porque nos conviene tener una sociedad, no, como le repito, yo en ningún momento estoy a favor del machismo. Claro que sabe que no tengo machismo, pero hay veces que la balanza está a un lado y tenemos que nivelarla para que podamos entender que el Evangelio nos conviene tener una cultura balanceada y que tengamos aquí que se puedan manifestar principios del reino. Amén. Así es que terminamos con esto.